En mi consulta he visto algo muy claro. Los adultos mayores no tienen miedo de morir. Como geriatra lo puedo decir muy claro. Tienen miedo de dejar caos y conflicto familiar. Hola, soy la doctora Karen Cáceres y el día de hoy te presento, al doctor Manuel Orellana. Gracias. Y a la abogada Gisela Vázquez. Hola, mucho gusto, gracias. Enorme placer. Ahora, Karen, lo que acabas de decir, yo te tengo una pregunta inicial. ¿Por qué este tema se ha vuelto tan importante en tu profesión, en la geriatría? ¿Qué es lo que engloba toda esta propuesta? Ok. Usualmente hemos asociado el envejecimiento con enfermedades, más medicina, problemas físicos, limitaciones, pero realmente envejecer va mucho más allá de eso. Envejecer significa que nosotros estamos construyendo una vida y dentro de esa misma vida hay decisiones importantes que tomar, porque esas forman parte de un envejecimiento consciente y responsable, que es una de las cosas que vamos a tocar el día de hoy. Sí, y lo que pasa también es que se espera, y desde el punto de vista de la salud mental, que todos deberíamos de tener, es el hecho de que en esta parte de la vida debe haber un orden. Debes trabajar por un orden, debes entender que como es tu final, el que todo el mundo espera, para todos nos espera este final, es que tú tienes que llevar las cosas de tal manera que las personas que queden puedan continuar con la idea que tú tenías, ya sea un proyecto, ya sea una condición familiar, y que todo esto haga que realmente en la familia exista esa tranquilidad, ¿verdad? Y lleve como a ordenar la vida, porque si entre más años significa que no podemos vivir a lo loco. Tenemos que, a mayor edad, yo diría que es mayor sabiduría. Y creería que una de las sabidurías más grandes es saber ordenar la vida. Entonces, obviamente, eso implica muchas cosas. Y por eso, claro, eso es lo esperable, porque justamente toda persona que alcanza la madurez, que alcanza ese nivel de respuesta consciente. Fíjate bien, ¿verdad? Que aquí es mucho el aspecto del juicio y el raciocinio que toda persona puede tener para que en ese final de la vida las cosas pues prácticamente no sean tan traumáticas inclusive, doctora. Exactamente. Entonces, hoy yo creería que la gente pensaría, y bueno, ¿qué hace una abogada? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Y qué hace una geriatra? Hablando y sentados en una misma mesa, hablar de un mismo tema en común. ¿Por qué? Porque es un tema que yo veo mucho en consulta, probablemente usted, yo creo que lo ve mucho en terapia, y pues usted lo ve en los juzgados. Lo vemos todo el tiempo. Entonces, pero realmente el enfoque que vamos a ver es completamente diferente en el mío, el suyo, cada quien lo ve desde su propia perspectiva, pero ahora queremos juntar toda esa perspectiva y hablarlo de una manera muy clara, muy sencilla, muy fácil, a manera de tomar acción y prevención. Nosotros, claro, y lo llamamos esto la integralidad, porque como tú lo decías, ¿verdad? En realidad, ¿qué es lo que ocurre cuando tres opiniones desde la luz de la ciencia van a coincidir con respecto al tema de la gerencia? Lo que significa una herencia, y justamente como es este podcast, ¿verdad? Exacto. Lo que es sin fecha de vencimiento, es decir, ¿cómo le podemos dar la importancia a esta temática desde la perspectiva legal, desde la perspectiva geriátrica y desde el punto de vista psicológico? Exactamente, entonces hoy el tema que tenemos preparado es ese. Vamos a hablar de las herencias, y realmente creo que aquí entre cada perspectiva van a haber muchas historias interesantes. Lo harán. Entonces, ajá. Y bueno, hablando para iniciar un poco, por ejemplo, desde la perspectiva que yo veo desde la consulta de geriatría. O sea, yo atiendo adultos mayores. Y uno de los principales problemas, o sea, yo veo mucho ese problema en la consulta, pero obviamente los pacientes no me llegan preguntando a mí como una asesoría legal, porque obviamente estarían con la persona incorrecta. Llegan con quejas de salud. O sea, ya cuando uno ve a esa persona, ok, llega a consultar, uno lo ve con insomnio, con ansiedad, con depresión, enfermedades descontroladas, que mi mamá, que mi papá veo que no, mire que últimamente se comporta más extraño, que no duerme, cree que le puede dar alguna pastilla para dormir. O sea, es muy frecuente ese tipo de consultas. Entonces, a nosotros, desde el punto de vista de geriatría,
siempre queremos encontrar la raíz del problema, porque es muy fácil, bueno, llega por insomnio, pues yo le doy una pastilla, ok, llega por otra cosa, pero lo único que hacemos de esa manera es enmascarar las cosas. Entonces, que yo le dé una pastilla para dormir no le quita el problema por el cual le quita el sueño. Entonces, muchas veces a la hora ya de decir, bueno, cuénteme, ¿qué le está quitando el sueño? Hacen una pausa larga porque a veces tal vez están los hijos ahí y ya muchas veces me han dicho, mire, doctora, realmente lo que me está quitando el sueño es tal problema con mi hijo, y usualmente siempre sale la familia. O sea, ya cuando nosotros pensamos en adulto mayor, la familia para ellos toma un papel central. De hecho, sus prioridades casi siempre llegan a ser la familia. Entonces, obviamente es algo que sí preocupa mucho, se sabe que las emociones es el papel que juega. Entonces, eso al final, si no se trata, nos va a traer repercusiones físicas. Ok, veamos esto. Y cuando llegan a consultarte, Gisela, vamos a ver. No, llegan con una perspectiva de tengo miedo. Si mis hijos se dan cuenta a quién voy a heredar, me voy a meter en problemas. Me voy a meter en problemas si no reparto las cosas equitativamente. O inclusive llegan al punto de tengo 5 hijos y solo tengo una casa. ¿A quién se la dejo o cómo lo hago? Exactamente. Y tienen un desconocimiento bárbaro porque no sabemos de que hay 2 tipos de herencias. El testamento abierto, el testamento cerrado. Muchas veces hay personas que tienen una gran masa hereditaria y tal vez eran 3, 4 personas y solo se lo quieren dejar a una persona. Entonces está ese miedo de, ¿y si quiero proteger a uno? Porque los otros sí pueden en la vida, pero tengo uno que no. Tuvimos el caso de un niño que nació con una discapacidad bastante grande. Entonces su padre quiso protegerlo a él y sus hermanos impugnaron el testamento. Entonces aquí en Honduras... Algo inesperado entonces. Totalmente, Sí. Pero la ley resguardó a esa persona porque estaba acreditado por CDSOL actualmente que existía una discapacidad. Pero, por ejemplo, ya en este punto de que hay, yo veo que, como lo que comenta, que hay mucho miedo. Entonces, ¿qué porcentaje realmente de la población hace testamento? O sea, en esa condición. El porcentaje de la población que hace testamentos actualmente en Honduras estamos hablando de un 20%. O sea, Y casi ese nada. 20, casi nada. Un 80% no lo hace. Un 80% no La lo mayoría. hace. Que somos la mayoría. Porque si nos preguntamos a nosotros mismos actualmente, ¿ya testamos? Realmente no lo hemos hecho. ¿Y qué pasa? El 20% que sí testa, lo hace de una manera errónea. Porque piensan que testar es solamente escribir una hoja de papel, ponerle una firma y piensan que eso es un testamento. Y realmente eso es una hoja en blanco. No tiene un valor ni una credibilidad legal. Entonces podríamos decir 2 cosas. Por ejemplo, la condición de salud que llega a tu consulta, esa condición que tiene la persona, que llega con la preocupación, con el temor, insomnio, ¿verdad? Inclusive ansiedad, angustia, en fin, todas estas condiciones psicológicas que lo llevan a enfermarse. Exactamente. Porque realmente eso es lo que ocurre. Y luego, desde el punto de vista de la responsabilidad familiar, exactamente, que es una carga bien importante, en donde la persona en realidad no sabe qué hacer. Lo que acabas de comentar es que prácticamente aquí, desde el punto de vista legal, podemos decir que ustedes se vuelven un bastión muy importante en este momento para que la persona pueda tomar la decisión. ¿Cómo se hace ese trabajo? Empezamos primero como que fuésemos psicólogos de la persona y lo tenemos que escuchar. Porque él empieza a decir, ok, tengo tal problema con tal hijo, tengo tal problema con tal hijo. Hemos tenido problemas de que viene una persona y me dice, abogada, yo amo a mi amante. Así. Y tiene su esposa y la esposa llegó conmigo a la oficina, se sentó y me dijo, mira, abogada, queremos dejarle nuestra herencia a nuestros hijos así, así, así. El esposo la va a dejar a su casa, vuelve a llamar, regresa y dice, pero yo amo a mi amante. Tremendo. Hijos con ella. Ajá. Y yo quedo en una situación de, ok, no puedo desproteger a los niños porque son menores y la ley no los conoce como hijos bastardos, los conocía años atrás. Actualmente la ley solo dice son hijos y tienen derecho. Entonces han llegado ese tipo de personas así y toca explicarles y repartir la masa hereditaria aunque la gente no lo quiera. Así de o sea, sí se da como el caso, porque suena muy de película y muy de novela, así,
de que si llegan y que realmente la esposa no sabía que existía un amante y que no sabía que existían los hijos hasta que se abre el testamento. Hasta que se abre el testamento. Pero aquí la pregunta es, Karen Melissa, aquí la pregunta es entonces, ¿quién tiene, frente a este caso, vamos a analizar este caso un poco más, ¿quién tiene, digamos, mayor ventaja frente a un testamento cuando se trata de dos realidades en una misma persona? Sí. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se resuelve? Porque esto es muy importante. La gente tiene que saber. La gente tiene que saberlo. ¿No? Porque de eso se trata Sí, ok. Para empezar, tenemos que saber que en Honduras las esposas y los esposos tienen un derecho que se llama la cuarta conyugal, que es el 25% de la totalidad de nuestra masa hereditaria. Esto cuando no hay testamento. Cuando hay testamento, existen dos. El testamento abierto, que es de conocimiento público. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que testaron en tal fecha, que dejó sus bienes repartidos en tantas porciones. Uh-huh. Y es el testamento cerrado. Que el testamento cerrado es donde yo me presento directamente con el abogado, voy con el notario y le digo, vea, tengo 5 casas, tengo 4 hijos, una casa a cada hijo y una casa a mi esposa. Entonces ahí la esposa, como ya recibe una porción hereditaria, ella ya no tiene la obligación de reclamar ese 25%. Ese 25% solo se reclama cuando no hay testamento. Y se reparte el 75% en el restante de todos los hijos. Eso es lo que la ley nos manda. Sea esposa o sea esposo el que fallece y está debidamente acreditado su matrimonio. Porque me han llegado casos donde yo los recibo y me dicen, no, pero yo me casé. Ah, ok. Su acta de matrimonio. No, abogada. Mande usted a su conserje. Ah, está bueno. Va el conserje. Abogada, discúlpame, aquí es el acta de nacimiento, nunca se casó. Ah, ok. Y hemos tenido casos así. Tuvimos un caso de una señora que su esposo falleció en un accidente de tránsito. Cuando ella viene a nosotros a querer reclamar que los derechos laborales, porque la herencia también son derechos laborales. Sí. Que los derechos laborales, que el RAP, que bueno, todos los bienes que él dejó, cuentas bancarias y todo, ellos nunca se habían casado. Y ellos no tenían hijos. Entonces, quien era el titular en primera línea para hacer el reclamo de esa herencia eran sus padres. Entonces, nos tocó hacer un reconocimiento póstumo de unión de hecho, que significa reconocer que sí mantuvimos una relación, que sí vivimos juntos, que por un error involuntario no se inscribió en nuestro matrimonio, sin embargo, sí adquirimos derechos para no quedar desprotegido. ¿A cuánto tiempo una persona tiene el derecho, una mujer en este caso, ¿verdad?, con menores de edad, tiene el derecho de reclamar una herencia cuando no está asentado el matrimonio? Cuando el matrimonio no está debidamente registrado, los hijos tienen derecho toda la vida. Toda la vida. Y tenemos 15 años para hacer efectiva la posesión de los bienes. Ok, de decir, yo poseo esto me pertenece, yo me quedo con él. Ahora, tenemos toda la vida para declararnos herederos. Pero hay un concepto muy erróneo. Las personas piensan, me voy a declarar heredero solamente de los bienes. Pero también nos declaramos herederos de las obligaciones. Es la parte que parece que no nos gusta tanto. Es la parte que a nadie le gusta y poco se menciona. Cuidadito. Ahí no voy. Ahí no yo, claro. Ajá. Sí, entonces, ¿qué sucede? También, si hay obligaciones, ojo, no obligaciones bancarias, porque sabemos que con una obligación bancaria adquirimos una deuda, también compramos un seguro de vida. Claro, por supuesto. Eso está cubierto por el seguro. Pero hay diferentes tipos de obligaciones a las cuales no se compra un seguro, de las cuales también se adquieren. Entonces, ¿qué pasa? Las personas piensan... pues, por ejemplo, puede ser tener trabajadores. Yeah. Y tal vez tenemos trabajadores dentro de casa, pero no los vamos a registrar al Ministerio de Trabajo, no les hacemos un contrato laboral. Pero como mantenemos ese vínculo laboral, seguimos nosotros con el deber y con el derecho. Ah, ok. Pero en el caso, bueno, regresando a la pregunta porque se me hizo interesante, y lo correcto, hay mucha gente que está en unión de hecho. O sea, de hecho a mí me toca ver muchas personas que no se casan, solo que están en unión de hecho, que ellos sí saben que no se casaron, pero cuánto tiempo tienen que tener, o sea, estando juntos y que tengan hijos y todo, para que sí se pueda declarar. 2 años. 2 años. 2 años. 2 años. Con 2 años ya adquirís el derecho de esposa
pero no el título de esposa. Y si le corresponde como tal la misma ley, como que fuera esposa. Y te corresponde la misma ley de la cuarta conyugal que corresponde como esposa también. Ok. Bien, y hablemos entonces de esa dinámica familiar que se gesta, que se desarrolla y que obviamente para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, desestructura, desorganiza, ¿verdad?, todo el componente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en tu consulta cuando llega una persona y te empieza a contar, porque Sí. te pregunto, empieza a contar lejos de sus familiares, Sí. ¿cuál es el seguimiento? ¿Qué es lo que realmente debe ocurrir en la consulta? ¿Qué es lo que sugieres tú cuando esa persona empieza a hablarte? Bueno, a veces, usualmente vaya, en las consultas de geriatría uno siempre quiere como indagar muy bien todos los aspectos que tengan que ver con la salud del paciente. Entonces, la parte emocional es muy importante para nosotros porque eso puede desembocar en otros problemas de salud físico, como decíamos, por ejemplo, insomnio, por ejemplo, que el paciente esté perdiendo peso porque ya no quiere comer. Obviamente todo esto como causa que tiene un problema emocional que no está resolviendo o alguna preocupación. Entonces uno realmente cuando ya llegan a la consulta, uno detecta que hay algo. Y empieza a ver también que la familia como que empieza a ver como un vínculo ahí medio extraño. Entonces, y más también si el paciente, ese es otro tema aparte, pero más si el paciente está sufriendo de maltrato por parte de su familia, que eso es muy frecuente en adulto mayor, o sea, ya sea maltrato físico, pero maltrato psicológico y todo, la verdad que las tasas son bastante altas. Entonces uno ya empieza como a detectar todas esas cosas, uno tiene que ser como bien, ¿cuál sería la palabra? Como observar mucho el panorama. Entonces empieza a dar cuenta, el ojo clínico, sí, correcto, exactamente. Sí. Entonces empieza a dar cuenta que la dinámica familiar no anda muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, yo le pregunto al paciente, siempre yo le digo, mire, aquí el punto principal y por el cual yo estoy aquí es mi paciente, ¿ok? Ustedes realmente como familia son muy importantes porque ya en adulto mayor y más si hay una condición de dependencia, obviamente alguien tiene que proporcionar ciertos cuidados a esta persona. Entonces vienen a ser parte de una dinámica que a nosotros nos interesa ya en este punto, pero toda esa dinámica existe es porque está mi paciente que me interesa, ¿ok? Entonces, ¿qué les pregunto yo, por ejemplo, y en consulta? Bueno, ocupamos ver más esta parte, ¿se sentiría más cómodo ustedes si se salen sus familiares? Entonces ahí puede existir como cierta renuencia que los familiares no se quieren salir. ¿Y por qué nos tenemos que salir? ¿O por qué vas a hablar que no podamos saberlo nosotros? Entonces, y a veces yo detecto también que a veces el mismo paciente se le nota que sí quiere hablar, pero que tiene miedo. Entonces, o a veces el mismo familiar me dice, ¿sabe qué? Cuando no es algo muy grave, que se quede mi mamá hablando con usted y que le diga lo que necesita saber. Entonces ahí nosotros empezamos allá a obtener información importante de cómo está esa dinámica familiar. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Con el envejecimiento, como hemos ido hablando, creo, algunos puntos, cambia realmente todo. Entonces, cambia tanto la parte física, cambia la parte emocional, cambia la parte psicológica, la parte cognitiva. Aquí es muy importante porque a nosotros ya nos interesa esta parte porque el nivel cognitivo de una persona obviamente tiene que ver mucho con su juicio, con su toma de decisiones. Y eso, obviamente, a la parte legal a nosotros nos interesa. Entonces, toda esta parte de envejecimiento puede traer ese tipo de problemas. Entonces, nosotros ya empezamos a detectar eso, ¿ok? Y al mismo tiempo, como decía, existe una red, que es la red del entorno del paciente, que se están moviendo como una dinámica constante, paciente y red. Aquí, sí, perdón. Y es que ocurre también algo bien valioso que debemos valorar y es lo siguiente. Es decir, no es lo mismo edad cronológica con edad de madurez y la dependencia o independencia emocional que puede tener una persona frente a su familia. Exacto. Es decir, está el principio de que a mayor edad los lazos dependientes se vuelven más porque el paciente tiene que movilizarse siempre y entonces ya él, si ya no puede hacerlo por sí solo, necesita de alguien. Y obviamente esta persona empieza a incidir o a influir, que de hecho sí es válido, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de las tomas de decisiones a las cuales tú te refieres, es el hecho de esa parte cognitiva en la cual la persona se tiene que ir preparando. ¿Sabes? Debemos prepararnos para que llegue ese momento y todavía en el sano juicio
de nuestras capacidades Sí, mentales y claro. emocionales podamos tomar esas decisiones y no llegar a lo que tú dices. Claro, definitivamente. Porque me ha tocado personas Ajá. que ya ellos son totalmente dependientes y tal vez tuvieron 5 hijos y solo fue uno el que se quedó cuidándolo, como dicen, el que se quedó con él, el que estuvo en su lecho. Entonces viene el padre o madre o familia y dice, ¿sabes qué? No importa que sean mis hijos, yo quiero que todo sea tuyo, porque tú te quedaste hasta el final. Ujú. Y tal vez dice el mayor, papá, pero yo fui el que te mantuvo 5 años mientras no tenías nada y yo estuve contigo. Pero él dice, no, pero el chiquito se lo merece. Entonces ahí sí tenemos que tener un juicio de valor y un raciocinio nosotros como abogados para poder determinar realmente cuál es la voluntad de una persona, porque no la podemos saber. O sea, la persona va a expresar su voluntad porque el testamento es una expresión de voluntades. Exactamente. Es un conjunto de voluntades que voy a plasmar en un documento, lo voy a firmar, lo voy a huellar y voy a decir, esa es mi última voluntad. El testamento, como se les había mencionado, hay 2 cosas que son netamente voluntarias, que son casarse y el testamento. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una persona que está firmando su testamento, la persona oferta 5 testigos. 5. Porque esos 5 testigos van a dar fe que lo que sea que yo dije ahí es cierto. Eso significa que el momento en el que vamos a abrir el testamento, los 5 testigos tienen que estar presentes con los herederos. Estos 5 testigos entonces no son parte del... No son del- parte del testamento. Mira qué interesante, ¿va? Ajá. Porque al ser ellos 5 testigos, ellos son veedores. Ok, puedo ver lo que pasó y voy a dar fe de si fue la voluntad de tu mamá, si fue la voluntad de tu papá, fue su último deseo. Sin embargo, no pueden ser juez y parte. Pero ese Y el sería detalle- solo en el caso que fuera un testamento abierto. Si fuera un testamento cerrado, eso no aplicaría. Sí aplica los 5 testigos siempre. Siempre. Ok. ¿Por qué? Porque el testamento se cierra y al cerrarse, Ajá. en ese momento, los testigos firman fuera del testamento. Y cuando ellos tienen que abrir el testamento, ellos van a rendir una declaración de fe, se llama, en donde vamos y decimos, en efecto, señores, tu papá lo hizo, tu hermano lo hizo, tu tío lo hizo, tu abuelo lo hizo, sí lo hizo él. Porque es necesario ratificarlo, ya que si una de esas personas no comparece, el testamento no se puede aperturar. Ok. Claro, puede ser que fallezca uno. Me he tenido casos que fallecieron 3, quedaron 2. Imagínate. Y se Hay va. sí. Y aquí otro detalle que es valioso consideremos en esta temática es el hecho de que existe una reacción natural del ser humano a proteger o sobreproteger al menor y al adulto mayor. Es decir, tratar de que no le pase nada, que todo lo tenga allí, en fin, etc. Pero eso también se convierte de una manera enfermiza cuando hay muchos intereses De por cuando medio. están de por medio, a que esa sobreprotección lleve a la persona que la ejecuta a manipular de alguna manera el estado mental del adulto mayor y llevarlo a que tome una decisión, ya sea en un testamento abierto o o cerrado, que él ya vaya como preparado, le pongo comillas, para que esta persona, digamos, se sienta obligada a cumplir ciertas condiciones de esa persona que lo ha protegido o sobreprotegido. ¿Ha pasado Cierto, esto? totalmente. Incluso se han creado juicios de valor donde el hermano mayor, la mamá y el papá sobreprotegen al menor. ¿Por qué? Porque es que el menor es más débil. No es que es más débil. Todos somos iguales. Lo que pasó es que ellos mismos al sobreprotegerlo lo volvieron débil. Correcto. Entonces he tenido casos infinitos en donde el menor es el que más relajos hace. El menor es el que en más problemas se mete, pero es al que siempre protegemos. Sí. Y lo protegemos desmedidamente. Entonces, ¿qué ha pasado? He tenido casos muy de cerca en donde por una sobreprotección a un menor han conllevado problemas financieros bárbaros. Padres, hermanos, tíos, por sobreproteger a este menor. Exactamente. Porque eso conlleva mucho a lo que usted decía, responsabilizarnos y lo que decía Karen al inicio, de nuestras acciones. Las acciones que tomamos ahorita son las que vamos a pagar en el futuro. Totalmente de acuerdo. Entonces,
es una dinámica familiar que la ves en la consulta, Sí. ¿cierto? Sí, claro. De igual forma, y en lo que es en la decisión de buscar asesoría legal con respecto a qué es lo que se debe hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado y obviamente, pues, ese parámetro, ese límite que debe existir entre lo que es el deseo completo y total y auténtico de la persona que va a dar por herencia los bienes, que obviamente se entiende, ¿no? Que desde el principio todos los bienes hechos en pareja son de toda la familia. Así es, ¿verdad? Al final Se aduce, pero realmente ya no es. ya no es así. Ya no es así. Actualmente tenemos la potestad de casarnos con algo que se llaman capitulaciones. Las capitulaciones son las que nosotros marcamos un parámetro y decimos, ok, yo ya tengo una herencia. Ejemplo. Ujú. Entonces, mi herencia es mía. Esa no entra dentro del matrimonio. Legalmente, si yo me declaro heredero de mi abuela, aunque yo me divorcie, esa herencia no entra dentro de mi matrimonio. Entra a mis bienes. Pero como yo la recibí por herencia, no la puedo repartir. ¿Qué pasa también? Pensamos en que, ok, compré un carro, entonces lo vamos a separar. Ok, si comprases el carro y está en una deuda mancomunada dentro del matrimonio, entonces sí puedo solicitar una repartición de bienes. Ahora, si es una deuda que está a nombre mío únicamente, no tiene razón de ser al momento de una repartición de bienes. Entonces, ¿qué ha pasado? Creemos de que, ok, me voy a casar con X persona porque X persona tiene X negocio y me va a ir muy bien. Y al final, eso no se reparte nunca. Sí, porque era ya algo... Pero entonces aquí yo estoy viendo algo bien marcado. Ajá. Y yo creo que todo el mundo sabe eso. Donde hay dinero, hay posibilidad de que haya conflicto. Entonces, ¿porque Sí. qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de herencias. Y estamos hablando implícitamente de dinero, de bienes materiales. Entonces, yo creo que aquí el punto es, pero también, ya yo lo veo mucho, y ahí reflexionando de lo que ustedes estaban diciendo, es cuando ya metemos el tema de envejecimiento, o sea, metemos adulto mayor, Ajá. metemos dependencia y metemos dinero, eso es una triada que creo que si no se utiliza bien es catastrófica. Explosiva, claro. Explosiva, Entonces el dinero deja de ser dinero y se convierte en poder. Ajá, exactamente, es Es un para poder manipular. absoluto. Ajá, Manipulación, correcto. completamente. Totalmente de acuerdo. Sí, porque nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar nosotros como abogados a un adulto mayor a su consulta médica. Porque él pidió que vayan sus abogados. Eso no me ha pasado todavía. Ya Llegará. sé yo, ¿no? Ya- Pero ya no sé, Llegará. pero pueda pasar el caso. Sí. No, pues sí. Y está bien, Sí, me pero parece. ya- Sí, claro. porque él dice que las únicas personas que él no les quiere mentir, él tenía un diagnóstico de cáncer, Ya. Ok. que no les quería mentir era a su abogado y a su médico. El médico velaba por más tiempo de vida Están todas y el las- abogado velaba Por sus por intereses. sus intereses, ya que sus intereses pagaban su tratamiento. Exacto. Ujú. Entonces era un vaivén. Tuvimos que hacer equipo con el médico, acompañarlo al médico, estar pendiente con el médico. Y el médico decía, abogada, créame, yo recibo adultos acá, como lo decía Karen, con mucha necesidad. Él nos comentaba, usted no tiene una idea de los pacientes oncológicos cuando son de tercera edad, cómo vienen de graves emocionalmente, vienen de graves con una ansiedad bárbara. Y yo le decía, pero deberían de vivir una etapa en medio de todo tranquila, porque el estado emocional afecta mucho para un paciente oncológico. Y el doctor me decía, rotundamente tiene razón, pero no lo podemos conseguir. Y entonces una pregunta, fíjate. Karen Melissa, doctora, ¿cuál es la edad de ese paciente que te llega que ya empieza a hablar de esa preocupación comúnmente? Pues no hay como una edad como tal. O sea, yo veo pacientes a partir de los 60 años, Sí. ¿ok? Joven. Pero
Jóvenes, exactamente, jóvenes. Sí, de hecho, claro. sí, lo más alto que he visto aquí en Honduras en este momento es 102 años. Ajá. Entonces, obviamente, la edad es un parámetro que para mí es un número más. Es el número que va a determinar que yo empiece a ver a la persona. Sí. Pero realmente la edad no me va a decir cómo está una persona, porque para que nosotros sepamos cómo está una persona, yo tengo que hacer una evaluación completa que tiene que incluir, obviamente, su parte mental, su parte física, su parte emocional, incluso su parte social. Todo eso va dentro de una propia valoración y ya con eso yo sí puedo decir cómo está esta persona. Entonces, muchas veces pasa que la gente dice, no, ay, no, yo estoy muy joven. O sea, de ir para ir a un geriatra, no, estoy muy joven. ¿Por qué? Porque Sí, claro. usualmente, sí, le digo, el geriatra lo asociamos con eso, déjenselo a los viejitos. No, no es para los viejitos, es para las personas mayores de 60 años que quieren tener un buen envejecimiento. Entonces, como decíamos, un buen envejecimiento abarca muchas cosas, abarca también muchas tomas de decisiones conscientes, ¿ok? Y hacer un testamento es también una de las decisiones que es consciente y al mismo tiempo empezamos a ligar con otras cosas que decíamos ahorita en este punto. Un adulto mayor le preguntamos y en su escala de prioridades, si no es que está en las primeras 3, ya de hecho en investigaciones, su familia, sus hijos, y siempre le van a decir, doctora, es que mire que mi preocupación, y siempre llegan con alguna preocupación, siempre va vinculado su familia. Entonces, obviamente para ellos es importante, Leo. Y ya en consulta, por ejemplo, a mí nunca me ha llegado un abogado, pero dije, bueno, si me toca el caso, vamos a llamarlo, pero una vez sí me tocó con una paciente dar una recomendación, o sea, porque la paciente de hecho sí estaba muy mal. O sea, había muchas cosas clínicas que digo, bueno, aquí por donde empezamos. Y de hecho, cuando ya hago la evaluación, que les digo completa, me doy cuenta que la paciente realmente está en una etapa terminal por su enfermedad, ¿ok? Entonces, uno de los principales problemas que ella tenía es que había quedado viuda poco tiempo porque fue después del COVID, se le murió un hijo, bueno, se murieron 2 hijos por COVID. Y obviamente yo dije, bueno, tiene muchos motivos la señora para tener ansiedad, depresión, insomnio y todos los problemas de salud que quiera. Cuando yo le pregunto, para mí era muy probablemente evidente que era por eso, ¿no? La señora, ese no era su problema. Y yo le digo, ajá, bueno, ¿y por cuál es el problema? El problema era que uno de los hijos que se había muerto, obviamente dejó a su esposa viuda, pues, y esa esposa viuda, o sea, la nuera de la señora, era quien se encargaba de dar los cuidados porque ella era muy dependiente, ocupaba mucha ayuda, y vivía en la casa que era de ella. Entonces, una de las situaciones que ella le daba mucho miedo es que una vez que yo me muera, yo creo que mis hijos la van a sacar a ella y ella va a quedar desprotegida cuando yo la quiero como una hija y yo quiero que ella se quede en esta casa. Imagínense, o sea, ese era el problema realmente de la señora y eso es, porque yo siempre les pregunto en las consultas es, ¿cómo le puedo ayudar? Porque obviamente vemos una lista de problemas, a la señora ven como 50 problemas, pero si yo le resuelvo 49 y para ella el principal era otro, o sea, no estoy diciendo nada, entonces, ¿qué me tocó hacer después? Bueno, ¿sabe qué? Vamos a reunir a su familia. Reuní a toda la familia en la casa, eran como 6, 7 hijos. Y le dije, mire, después de una evaluación completa, su mamá está en una etapa terminal y una de las cosas que ella quiere hacer, porque ocupa paz mental para poder seguir, quiere hacer un testamento. Consíganle un abogado para hacer su testamento. Así ella se va en paz, ustedes quedan en paz porque hicieron lo que ella quería y no dejan un pleito ni un conflicto familiar, porque eso uno sí lo ve bien frecuente. Entonces, uno lo que hace es tratar de anticiparse. O sea, si uno planifica las cosas, entonces hacer un testamento es parte de una buena planificación de vida. Sí. O sea, entonces va todo en el mismo paquete. Entonces yo no diría no hay una edad, porque como decía el caso, ¿qué tal? Yo no sé, yo le digo a mi paciente, yo no sé cuánto tiempo va a vivir usted. Si usted supiera cuánto tiempo va a vivir, o yo supiera cuánto tiempo va a vivir, y que porque ya me dicen, ¿ya para qué, doctor? Mire, si usted se muere mañana, mejor ni hagamos esto, váyase de viaje, haga lo que... Pero yo no sé, o sea, yo puedo tener un pronóstico y lo que sea, pero ¿qué tal que saliendo le pase algo? Sí. Entonces, realmente yo creo que la situación es de, bueno, y decir, bueno, tengo que ordenar mi vida y tengo que dejar ordenada mi vida también porque yo estoy construyendo un legado, estoy construyendo una familia, construir un patrimonio y eso va parte también, una vez que yo ya no esté, es mi legado el que va a hablar. Entonces, quiero dejar yo un legado con un conflicto familiar, un pleito, porque yo no hice lo que tenía que hacer en vida. Entonces, eso es lo que a veces ya como que uno les cambia el panorama es, bueno, ahora tome usted la decisión. ¿Quiere dejar un problema o quiere dejar algo resuelto? Ahora, excelente. Entonces, ¿edades? ¿Hay una edad? Tuvimos casos desde un señor que falleció a los 30 años. Uy, está bien joven. Pues, jovencito. Claramente estamos en la flor de la edad, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Y hemos tenido casos de personas de 84, 95 años.
Hay una señora que tiene 98 años, vive en Santa Rosa de Copán, y ella es mucho más eficiente que cualquiera de nosotros caminando y corriendo. Entonces, no tenemos una edad. Realmente hay que prevenir y tomar acciones. Sí, aquí lo más importante también es el estado mental de esta persona que estamos hablando, de este adulto mayor, y el hecho de que él primero, en realidad, la preparación para no sentirse una carga a la toma de decisiones de este momento tan importante y tan valioso de la familia. Es que es una cuestión que impacta a todos, Sí. ¿verdad? Y resulta que todos quieren participar tratando de Buscar lo mejor. De mediar. Ajá, O de mediar, buscar lo ¿verdad? mejor. Pero en realidad, hasta para esto tenemos que en realidad educarnos, porque en primer lugar, el respeto que debe haber a la persona que va a hacer ese testamento, que va a testar. Sí. Sí, porque como tú lo decías al principio, es la voluntad de esa persona. Es decir, indistintamente de lo que haya ocurrido en el escenario familiar, él ha construido los lazos afectivos, los lazos de responsabilidades con respecto a su pareja, a sus hijos, y él es el que mejor sabe cuál es la decisión que se debe Sí, tomar o sea, al final. ha construido un patrimonio y ha construido un Exactamente. legado, pues él tiene que ver qué va a hacer. Pues. Entonces, obviamente aquí la palabra que debe resaltar y de verse es el equilibrio emocional que esta persona debe tener para poder hacerse responsable de lo que va a ocurrir. Y esto obviamente es parte de ese concepto de no convertirse él mismo en su decisión en una carga para todos, en una carga emocional, en una carga de decisiones. Sí. Porque entonces el hecho está en que, claro, la edad es muy importante y como decíamos en algún momento, a mayor edad esa persona se vuelve dependiente por la naturalidad de su salud, ¿cierto? Exceptuando Muy ese caso de los probablemente. 102 años, a ese paciente que 102 tiene. años, Es tremendo, es bastante, y qué bueno que ahí está, ¿verdad? El paciente Sí. ahí está. Pero eso se convierte en la presión que tiene él, que entendemos es por no causar un problema más grande en su toma de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como profesionales? Porque lo que estamos tratando de hacer en este conversatorio es dar una respuesta hacia la integralidad. Es decir, desde el punto de vista de los que nos están escuchando, cómo es que deben tener una nueva versión acerca de lo que debe ocurrir, porque esto es ciencia, pues estamos hablando estrictamente de una temática que le va a ayudar muchísimo a la persona que va a tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que se diría con respecto a los conflictos futuros? ¿Cómo? Cuando no se toma bien una decisión, ¿cuáles son esos conflictos futuros que crees tú aparecen en los pacientes? Montón. Sí. O sea, yo creería que también hay muchos mitos, primero alrededor del envejecimiento. Como decíamos al inicio, pensamos que envejecimiento es equivalente a enfermedad. Estamos completamente erróneos. Mito principal. Segundo mito, por ejemplo, ahorita hablando específicamente de los testamentos. La gente cree que hacer un testamento, porque lo usamos como mucho a telenovelas y películas y series, que es drama, o sea, que solo el que tiene muchos bienes. Pero realmente, por ejemplo, un matrimonio que se casó y todo, que tuvieron su casa o que tal vez tienen 2 casas, dice, ay, ¿para qué si solo es una casita? A veces yo creo que le ha tocado mucho ver aquí a la abogada, o sea, grandes litigios que al final esa casa, que por decir, no, ellos ya saben cómo lo repartí yo. No, o sea, es que las cosas no es de quién sabe, o sea, al final de cuentas es la ley manda. Sí. Entonces, si nosotros hacemos las cosas como debidamente tienen que hacerse, o sea, con la ley, no hay algo que diga se salió de las manos, o sea, no, ya mi hijo sabe quién se va a quedar con esto, o una misma casa es, y al final nadie se queda con nada y se perdió todo eso, y al final ¿qué dejó? Un pleito y un conflicto familiar entre los hermanos que ni se pueden voltear a ver. Uh-huh. Entonces, yo diría que si uno pensara, o sea, se fuera como más largo y decir, bueno, voy a ver tal conflicto de tal persona, pero es que mis hijos yo sé cómo los he criado, porque así me dice la gente en la consulta, no, mira doctora, yo sé cómo son mis hijos, para bien o para mal, ellos saben realmente cómo son, o sea, no es por el tipo de crianza, porque al final los criaron a todos por igual
pero las decisiones que uno, porque aquí incluye mucho el rol adulto de los hijos, que ya son también personas, que cada quien tiene su propio punto de vista, sus propias decisiones. Entonces, y supongamos que fueron 5 o 6 hijos. Eso se vuelve realmente un conflicto. O sea, aquí solo estamos hablando de algo, testamento, pongamos. Pero si eso ya lo trasladamos a la toma de decisiones médicas, eso realmente es un conflicto inmenso. O sea, que realmente aquí en Honduras sí nos hace falta un poco más de protección al adulto mayor, porque por ejemplo en otros lados tenemos algo que se llaman voluntades anticipadas. El paciente, cuando está en completa facultad mental, que uno también eso lo tiene que definir, porque a veces me dicen, no, mire que no, es que mi papá no sabe qué es lo mejor para él, o mi mamá no sabe, yo sí sé. Y eso me dijo un hijo, me lo dijo el otro, me lo dijo el otro. Le digo, pero no le hemos preguntado al paciente que realmente qué es lo que él quiere. Y muy probablemente no es lo mismo que él quiere con lo que los hijos quieren. Entonces, porque asumimos que muy probablemente a mayor edad la toma de decisiones ya no es igual y que no lo pueden hacer. Entonces, eso no se hace así de esa manera. O sea, solo lo pueden hacer, decir, bueno, hacemos una evaluación completa y decimos, ok, el paciente tiene o no tiene facultad para tomar decisiones, ¿sí o no? Y si la respuesta es un no, ahora tenemos que ver quién va a tomar las decisiones. Sí. Entonces, y la gente cree que es así porque sí, y realmente eso no es así. Toda consulta causa honorario, ¿va? Sí, claro. Ok, vamos a ver. Cuando no hay testamento, vamos cerrando Vamos aquí. a un problema grandísimo. Ajá. ¿Por qué? Porque hay que declarar a las personas herederos ab intestato. Ab intestato significa que tenemos que ir ante un tribunal y decirle a un tribunal o decirle a un notario, porque un notario es un ente de fe pública, y decirles, soy hijo, tengo derecho, soy heredero y mi papá dejó esto, esto o esto, o simplemente no dejó nada. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿sabes qué? Mi papá no dejó nada, lo dio todo en donación en vida. Sin embargo, dejó una cuenta de RAP. Y por esa cuenta de RAP hay que declararse herederos. Porque tenemos un vicio erróneo en donde pensamos que el contrato laboral, para las personas que no lo saben, tiene efecto de testamento. Un contrato laboral. Porque un contrato laboral ponemos, en caso de muerte, mi heredero es, o quien reclama mis acciones es mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hermana. ¿Qué sucede? Cuando no hay un testamento, vamos a una herencia ab intestato y vamos a un litigio. Nos presentamos ante un juez, hacemos publicaciones en la prensa, hacemos publicaciones en la radio, para que después se nos pueda a nosotros adjudicar una herencia y han pasado tal vez 6-7 meses. Ok, vamos al final aquí. Doctora, si pudieras decirle tú a un adulto mayor que trata de evitar este tema, ¿cuál sería tu mayor consejo? Mi consejo sería, no estamos hablando de temas de muerte, estamos hablando de dejar una vida que valga la pena hasta el final. Entonces, esto también forma parte de un envejecimiento consciente y completamente responsable, dejar su vida en orden. Abogada Giselle, ¿qué le dirías tú? Yo le diría, no tenga miedo a testar, porque si no testa, dejará una cantidad de problemas de los cuales, si los viera, se arrepentiría toda una vida. Bien, y de mi parte también yo le diría que este es tu legado de vida para tu familia. Y esto también es parte de tu tesoro emocional, es el aporte, es una decisión que va a ayudar mucho a traer paz en la familia. Sí. Así es que, Así que gracias. no hacer un testamento también es una decisión. Es una decisión. Y es una decisión sí. emocional también. Totalmente, de acuerdo, porque lo involucra a todo el contexto de que hemos estado hablando. Pero bien, muchas gracias de verdad por estar aquí. Un placer Gracias haberla a tenido. ustedes. Y en la próxima será. Nos vemos. Nos vemos. Es la hora de vivir. Vive sin límite. Tú puedes. Es la hora de vivir. Vive sin límite.